Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos de regreso por acá. Hoy estamos a lunes 31 de mayo y estamos en la materia de historia. Hoy vamos a hablar sobre el humanismo, una nueva visión del hombre y del mundo y también cómo el arte inspiró desde sus principios en la Edad Antigua en la ciencia y en la investigación. ¿Sale? Para el día de hoy te pedí tu libreta, perdón, porque vamos a trabajar con libreta. Quisiera yo preguntarte, ¿cómo crees que era el arte en la antigüedad? ¿Ok? Acompáñame a ver, por favor, el video. El arte inspirado en la antigüedad, el florecimiento de la ciencia y la importancia de la investigación. Durante este periodo surgió un arte enfocado en las personas, que intentaba reflejar la complejidad de sus sentimientos y emociones. En pintura y escultura las figuras humanas eran muy realistas, como el arte griego y romano. Aunque los artistas del Renacimiento retomaron los temas religiosos característicos de la Edad Media y pintaron cuadros que representaban escenas bíblicas. Una innovación en el arte fue la perspectiva, una forma de dibujar los objetos de tal manera que puede apreciarse su volumen, para crear la sensación de tercera dimensión. Algunos personajes notables en el arte del Renacimiento son Leonardo da Vinci, que destacó además en ámbitos diversos como ingeniería, arquitectura, escultura, pintura, música y poesía. Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, pintor y escultor, cuyas principales obras fueron La Piedad, el David y la gran obra pictórica con escenas de la Biblia que decora la bóveda de la Capilla Sixtina, en la actual Ciudad del Vaticano. El pintor y arquitecto Rafael Sanzio y el pintor Sandro Botticelli. El humanismo promovió la concepción optimista de que el conocimiento y las artes son instrumentos que permiten al ser humano controlar la naturaleza y cambiar el destino de las personas. El pensamiento humanista tuvo gran influencia en la investigación científica. Durante el Renacimiento se empezó a investigar y a entender el universo por medio de la razón. Es decir, ya no se esperaba que los problemas se resolvieran por intervención divina, sino por la capacidad del ser humano de experimentar y generar conocimientos. El desarrollo de las ciencias fue posible mediante la observación, el razonamiento y la investigación. De esta forma, diversas disciplinas tuvieron un progreso notable. Por ejemplo, Nicolás Copérnico logró avances considerables en la astronomía, pues demostró que los planetas giran sobre sí mismos y alrededor del Sol. Galileo Galilei, destacado científico, astrónomo, filósofo, matemático y físico, mejoró el telescopio. Realizó una gran variedad de observaciones astronómicas y estableció la primera ley del movimiento. Se le considera el fundador de la astronomía y de la física moderna. El estudio de la anatomía por medio de la observación de cadáveres propició el avance de la medicina y que se conociera mejor el cuerpo humano y su funcionamiento. Un dato interesante. Entre 1507 y 1513, Leonardo da Vinci abrió 30 cadáveres para examinar órganos y conductos, pero por temor a la iglesia escribió las notas de acompañamiento con un código secreto ilegible a primera vista. Para entenderlas, se requería un espejo. Súper interesante, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, por favor, acompáñame, vamos a hablar un poquito. Primero, recordar que
Entre el siglo XV y parte del XVI, se conoce a este periodo de tiempo que tuvo el pensamiento y las artes como en su máximo esplendor al Renacimiento. Ya habíamos platicado anteriormente que una de las características del Renacimiento es que quitaba esta ideología de que todo dependía de un Dios, de un único Dios, dependiendo de cada religión, ¿verdad? Pero que dependía de un Dios para hacer las cosas. Entonces, aquí es en el Renacimiento, hablando de la parte humanista, en donde ahora todo dependía de las habilidades o se le daba esta importancia de las habilidades que las personas, los seres humanos podemos tener, y ya no solo se lo dejábamos a si Dios quiere, sino si yo también lo puedo hacer, ¿sí? Y si yo también tengo la habilidad para hacerlo. Entonces, la palabra renacimiento significa volver a nacer. Recuérdalo, por favor. El humanismo está íntimamente ligado al renacimiento. Se dice que el renacimiento es como ponerlo así como el papá y el humanismo es el hijo, ¿no? Es gracias al renacimiento que este movimiento intelectual, el humanismo, es que surge. ¿Sí? Se originó en el siglo XV en la península itálica, con la emigración de los intelectuales que huyeron de la ciudad de Constantinopla. Recuerda que en ese entonces Constantinopla fue tomada por los turcos y la volvieron a Estambul, y esto hizo que esas personas intelectuales se fueran a Italia. Y bueno, se instalaron en Italia en ciudades como Florencia, Venecia y Roma, y movieron o promovieron las culturas y valores antiguas de las civilizaciones griegas y romanas. Aquí te he puesto dos ejemplos, viene en nuestro libro CEP, El niño con instrumento de viento, detalle de la pintura, la presentación de Jesús en el tiempo, en 1510, y la Gioconda o Mona Lisa, retrato elaborado por Leonardo da Vinci. Aquí te la voy a seguir presentando, ¿sale? Bueno, después de esto, una nueva forma de pensar del Renacimiento surgió entre los filósofos y los escritores. ¿Qué era esta forma de pensamiento? Se reivindicó la reflexión y la investigación como los mejores medios para conocer el mundo. Te decía, ya no, dejando de lado las creencias religiosas, ya no que tenían en la Edad Media, ya no pensando en que era todo un designio de Dios, ¿verdad? El arte se empezó a representar a las divinidades. En el arte, perdón, representaban divinidades con características humanas, tal como lo hicieron los antiguos griegos y romanos, pues se consideraba al ser humano el centro de la razón y el conocimiento, ¿sale? El ser humano era visto ya como el centro de razón y conocimiento en esta parte humanística. El humanismo muy pronto se difundió en varias regiones de Europa, especialmente en las universidades. ¿Por qué? Porque recuerda que ahí iban las personas que tenían la posibilidad de estudiar. Cada región adoptó características peculiares, por ejemplo, particulares. En Italia y Francia fue un movimiento literario y filosófico que también influyó en el arte, pero no necesariamente totalmente del arte, sino que inició como un movimiento literario, es decir, de escritura y filosófico de pensamiento, influyó en el arte, la política, y por ejemplo en Alemania y Holanda el humanismo se fue visto como un movimiento religioso, ¿sale? Eso que tenía que ver con lo que te decía, ya no creer solamente en el Dios, que él tiene todo el poder de hacer o no hacer las cosas, sino en la parte humana. Bueno, recuerda que ya habíamos dicho que parte de una de las características importantes de la Edad Moderna era el auge o la importancia que le daban a las artes, como la pintura, la escultura, ¿sí? El teatro, pero particularmente hablando de la pintura y la escultura, estas artes eran de figuras humanas más realistas, ¿sale? No como en personajes en primera dimensión o en una sola dimensión como en las pinturas rupestres, por ejemplo. Ahora se hacían imágenes, vimos en el video, en tercera dimensión, es decir, que recuerda que tercera dimensión es largo, ancho y profundidad, se veían como más objetos reales. También importante recalcarte que en la Edad Moderna pintaron cuadros
y escenas bíblicas, de esas que tú y yo hoy en día podemos observar gracias a que en ese momento el arte tuvo un gran avance y podemos tener esas representaciones. De hecho, para todos los que somos religiosos y nos gusta hablar sobre o ver ciertos pasajes o de ciertos personajes, por ejemplo, hablando de Jesucristo de Nazaret o Jesús de Nazaret, existen retratos de él. Y estos retratos de tercera dimensión, como por ejemplo la cena, la Santa Cena, pues se da gracias a estos avances en el arte. Si no, quién sabe cómo sería, haríamos representaciones, no como algo tan real, ¿no? Y bueno, ya vimos que dentro de los importantes o notables personajes dentro del Renacimiento se encontró a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, también Rafael Sanzino y Sandro Botticelli. Fíjate que una de las características que compartían ellos en común es que en su mayoría eran arquitectos, o sea, necesitabas estudiar, recordemos que en aquel entonces el arte, a pesar de que era súper importante y tenía mucho auge, no existía una escuela donde te enseñaran artes aún, ahora ya. Entonces, tenías que estudiar arquitectura para poder tener los conocimientos teóricos y después enfocarlos a alguna de las bellas artes que existían en aquella época. ¿Sale? Aquí está el ejemplo de un boceto de un vehículo blindado para 8 personas elaborado por Leonardo da Vinci. ¿Sale? Quizá para ti sea como, bueno, es tan fácil hoy en día dibujar, pero en aquel entonces no era bien visto. Tan así es que Da Vinci, ya también lo vimos en el video, examinó, abrió 30 cadáveres y para poder analizar, ver cómo eran los órganos internos en el cuerpo humano, pero que finalmente no pudo vociferar este conocimiento porque en aquel entonces estaba prohibido. Eso era algo pues muy malo para la iglesia, el ultrajar, ¿no? El abrir un cuerpo era algo muy malo. Entonces, esos conocimientos de medicina se quedaron ahí muy ocultos, ¿no? No fueron vistos hasta tiempo después. Bueno, el humanismo promovió la concepción optimista de que el conocimiento y las artes son instrumentos que permiten a todos nosotros el control de la naturaleza y cambiar el destino de las personas. El conocimiento humanista influyó muchísimo en la investigación científica, ¿sí? Porque antes de esto todo era como más religioso, recuérdalo, y nos dejamos llevar mucho por lo que nos decían la religión y no de tanto por lo que nosotros podíamos o no comprobar, ¿sí? Por ejemplo, durante el Renacimiento se empezó a investigar y a entender el universo, cosas que ya nosotros vimos anteriormente en ciencias también y que ahorita vamos a retomar con Galileo Galilei. Y bueno, y para poder entender el universo por medio de la razón, que es cómo podemos traducir esto que ya nuestros antepasados durante el Renacimiento ya no esperaban que los problemas los resolviera una intervención divina, sino que nosotros podíamos experimentar y generar conocimientos. ¿Sí? Personas como Nicolás Copérnico, quien logró avances considerables en la astronomía. Recuerda que Copérnico fue el primero que dijo, no señores, no, la Tierra no es el centro del universo y los planetas giran alrededor de ella, ¿no? O sea, existe otra estrella y que todos los planetas giraban sobre su mismo eje, que sabemos que se llama movimiento de rotación, y alrededor del Sol, ¿sale? Quizá para ti ahorita sea como, ay, pero es que yo desde que nací lo sé, gracias a a Nicolás Copérnico. Galileo Galilei, por su parte, ya sabemos que él inventó el microscopio y que él fue el de las primeras personas que se interesó por Saturno y Júpiter y los anillos, también el satélite natural de la Tierra, que para aquel entonces los conceptos no eran como hoy en día lo vemos, pero que sí siguen vigentes, que ellos fueron los primeros en investigar. Bueno, como parte de la evidencia del día de hoy, yo sé que es un video un poco largo, este video te va a servir también para tus actividades de la próxima clase. Te voy a pedir que en tu libreta copies las preguntas de repaso. Estas, por favor. Recuerda ponerle pausa al video para poder tenerlas
y contestarlas. No son solo 3, ahorita ahí está. Son 6 preguntas, por favor. Te voy a pedir que le pongas pausa al video para que puedas tener tiempo suficiente de escribirlas en tu libreta y contestarlas. Una vez que termines, espero esta evidencia por este medio, ¿sale? Y bueno, nos vemos más tarde en nuestra clase de ciencias. Cuídate. Bye.